la Patria se abre esta sesión. El acta de la sesión 267 queda reglamentariamente aprobada. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Ordinario 1003 del Superintendente de Educación, mediante el cual da respuesta a oficio 1339 de esta comisión, por el que se le solicitó, en relación con oficio 1319, remitir información acerca de los antecedentes financieros del Liceo Camilo Enríquez de Temuco, incluyendo un análisis de sus estados financieros, particularmente respecto de sus ingresos y la ejecución de gastos, toda vez que parte de sus recursos provienen de las subvenciones estatales que recibe. Asimismo, informar acerca de las medidas que se han adoptado ante la grave crisis por la que atraviesa el establecimiento, en el cual niños, niñas y adolescentes continúan sin educación desde el 9 de marzo pasado. Correo electrónico al presidente del Centro de Exalumnos del Internado Nacional Barros Arana, señor Bernardo Barrientos, quien agradece a esta comisión la aprobación del proyecto que beneficia a ese colegio y a muchos otros internados del país. Es toda la cuenta, señor presidente. Bueno, no puedo sino agradecer la comunicación del señor Bernardo Barrientos, ¿no es cierto?, quien es presidente del Centro de Exalumnos del Internado Nacional Barros Arana, porque es poco frecuente que nos agradezcan el trabajo que realizamos en esta comisión. Así es que le agradecemos y le ruego a la Secretaría pueda, en nombre de la comisión y de este presidente, agradecerle la comunicación. Muy bien. Se ofrece la palabra en relación con la cuenta. Se ofrece la palabra en relación con la cuenta. Se ofrece la palabra en temas varios. En temas varios se ofrece la palabra. Bueno, les quiero comentar en temas varios que ayer me quedé preocupado por el proyecto que vimos relativo al tema de internado y que aprobamos finalmente. ¿Se acuerdan que surgieron varias interpretaciones respecto de cuál era efectivamente el espíritu de las indicaciones y cómo impactaban las indicaciones que hicieron algunos diputados de esta comisión? Bueno, conversé con un asesor directo de la senadora Yasna Proboste, que es una la autora, y le expliqué en la razón. En principio, y sin el texto allí, le dijo que les parecía bien y que se resolvería en la comisión, si es que llega a aprobarse en la comisión mixta, que seguramente, porque como ya venía aprobado, o sí. Primero va a hacer trámite al Senado y si el perfecto, así se produce, perfecto. Ahí está, esta es la explicación exacta. Así que no es tan dramático si en algún momento el tema pudo haberse entendido mal. Bien, entrando en el orden del día, esta sesión especial ha sido citada con el objeto de pronunciarnos respecto de las observaciones formuladas por Su Excelencia el Presidente de la República al proyecto de ley que modifica la Ley General de Educación con el objeto de establecer la obligatoriedad del segundo nivel de transición de educación parvularia, boletín número 12.118-04, con urgencia calificada de discusión inmediata. Esta es la razón que estemos sesionando, ¿no es cierto?, en paralelo a la sala, porque el reglamento así nos los permite. Se encuentra invitado y presente el señor Ministro de Educación, don Raúl Figueroa Salas, acompañado de la subsecretaria de Educación Parvularia, la señora María Jesús Honorato Errázuriz, y el jefe de asesores del gabinete del señor ministro, don José Pablo Núñez Santis. Queremos entonces ofrecerle la palabra, no veo al ministro, sí veo a la subsecretaria. Yo le agradecería, señor ministro, tuviera la gentileza de indicarme si va a hacer uso de la palabra usted primero, y luego me imagino la señora subsecretaria. Señor ministro, buenos días, le saludamos. Buenos días, presidente. Buenos días a todos. Le consultaba acerca de si usted va a hacer uso de la palabra primero para la presentación de este veto, ¿no es cierto?, un proyecto que ya vimos anteriormente, y luego también me gustaría que me indicara si la señora subsecretaria
que entendemos, porque ayer lo dijo el subsecretario, el señor Poblete, que es la que está llevando, ¿no es cierto?, adelante y que es la responsable de este proyecto en particular, porque toca su nivel, que es educación parvularia precisamente. Señor ministro, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Efectivamente, nos gustaría que la comisión pudiese escuchar la presentación que ha preparado la subsecretaria María Jesús Honorato con los detalles del proyecto, su relevancia y, por supuesto, también las observaciones que se hacen a través del veto que ha presentado el presidente de la República. Y, en forma muy breve, me gustaría hacer proponer una mirada también amplia respecto de este proyecto, sin entrar en los detalles a los que se va a referir la subsecretaria, si le parece bien. Bien, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. No, yo solo quería insistir en la oportunidad que tenemos a través de este proyecto de ley de generar y demostrarle al país que es posible lograr consensos en aquellos aspectos relevantes del sistema educativo. Como todos saben, este proyecto se centra en la obligatoriedad del kinder, el segundo nivel de transición, y proviene de un trabajo extenso que llevó adelante este mismo Congreso el año 2013, aprobando en ese tiempo una reforma constitucional prácticamente por unanimidad, y se enmarca dentro de una serie de iniciativas que distintos gobiernos han llevado adelante para poner el nivel de educación parvularia en el sitial que se merece. Todos sabemos, y la subsecretaria Honorato va a entrar en mayor detalle sobre ese punto, lo importante que es la educación parvularia para poder cerrar las brechas que lamentablemente aún persisten en nuestro país, para promover el máximo desarrollo de nuestros niños y niñas, para entregarles a través de la educación las mejores oportunidades. Y este proyecto de ley tiene, en el fondo, es un proyecto simple que lamentablemente, por razones difíciles de entender, terminó siendo muy cercenado en su propósito central. Recuerden que la iniciativa fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados y lamentablemente en el Senado vio obstaculizada su tramitación hasta que terminó por rechazarse el corazón de la iniciativa. La subsecretaria va a explicar las observaciones del veto y luego podremos tener un debate sobre ese punto. Pero lo que yo quisiera manifestar es que, y pedirle directamente a la comisión y a través de la comisión a la sala de la Cámara cuando esto se vea, que no perdamos la oportunidad de generar un consenso donde es evidente que es posible lograrlo. La educación parvularia ha estado transversalmente en diversos gobiernos de diversos signos. El presidente Lagos tomó iniciativas fuertes, la presidenta Bachelet en su primer gobierno, el presidente Piñera, la presidenta Bachelet en su segundo, han seguido un camino de construir consenso sobre lo importante que es la educación parvularia en Chile. Y nosotros vemos que no podemos dejar pasar la oportunidad de sellar ese consenso, que se traduce en una señal muy clara. Para el Estado, el nivel de educación parvularia es fundamental y para las familias debe ser también prioritario. Eso es lo que en definitiva hace este proyecto, que además ahora con las observaciones que hemos presentado se mejora y facilita sustancialmente su implementación. Por lo tanto, más que entrar en el detalle, porque la subsecretaria se va a referir a ello, yo lo que quería, presidente, era transmitirle a los miembros de la comisión que tenemos aquí una oportunidad que no se nos va a volver a repetir, de mostrarle al país que somos capaces de dejar diferencias legítimas en aras de centrarnos en objetivos comunes que, valga la redundancia, nos unen para poner el beneficio de los niños como una prioridad. Nadie, ni en Chile ni en el mundo, discute que la educación parvularia es la piedra basal para llevar adelante políticas de calidad en el sistema educativo.
Con este proyecto estamos además cumpliendo compromisos tomados en Chile a través de reformas constitucionales y compromisos tomados por el país a nivel internacional. Chile tiene, como lo vamos a ver a continuación, un compromiso internacional de tener al menos un nivel de educación parvularia obligatorio, y eso es lo que este proyecto viene a cumplir. Pero no se trata solo de cumplir compromisos, sino que de dar señales concretas de que en verdad como país nos importa que la educación parvularia tenga el sitial de privilegio que le corresponde dentro de la política pública. Por lo tanto, bajo ese espíritu, presidente, es que hemos presentado este veto, porque creemos que estamos dejando pasar una oportunidad de generar consenso, de demostrar esos consensos y de marcar un camino de buena política pública en un ámbito que lamentablemente ha estado cruzado por diferencias políticas, diferencias que terminan por perjudicar el desarrollo y las trayectorias de nuestros niños y jóvenes. Entonces, ese es un poco el contexto, presidente. Quisiera, si es posible, que la subsecretaria María Jesús Honorato pueda referirse en detalle a lo relevante de esta iniciativa y también a las observaciones que se hacen presentes a través del veto que presentó el presidente de la República, para luego, por supuesto, estar muy atentos a sus opiniones y preguntas. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor ministro. Saludamos, ¿no es cierto?, a la señora subsecretaria María Jesús Honorato, y le ofrezco la palabra para que pueda entonces dar a conocer los alcances de este veto que ha presentado su excelencia el presidente de la República. Está muteada. No está sin audio. Muy buenos días, señor presidente. Por su intermedio quisiera saludar a todos los parlamentarios que están ahí presentes y poner en la pantalla una presentación que no me va a permitir verlos, pero es necesario. Me avisan si es que se ve. Está perfecto. Estamos viendo en la pantalla su presentación. Y estamos viendo la en pequeño, tamaño pequeño, ¿no es cierto? Pero... No, estaba inicialmente en tamaño mayor, pero usted cambió el formato. Ay, mira. Déjame ver si es que lo puedo arreglar. ¿Ahí? ¿Ahí? ¿Ahí sí? ¿Ahí sí? Ya. Bueno, voy a hacer referencia entonces al veto y iniciar esta presentación con ciertos antecedentes que me parecen importantes, que quizás van a repetirse en relación al marco que presentó el ministro, pero me parece relevante plantear desde la Subsecretaría de Educación Parvularia lo importante que es el hecho de que este proyecto cumple con un mandato, ¿no es cierto? Está mandatado por una reforma constitucional. Eso para la subsecretaría es un punto de alta relevancia. Es de alta relevancia el hecho que en ese momento fue aprobado por unanimidad. Y eso ya fue un inicio, estamos hablando de 9 años atrás, en el cual ya había una visión muy clara de lo importante este nivel educativo. Y eso entonces permite que quede ya plasmado ahí como una muy buena noticia, que para el Estado sería obligatorio este segundo nivel de transición. Ahora ha pasado una cantidad de tiempo y yo quisiera también enmarcar esto en el contexto de que se ha ido avanzando y dando una solidez muy grande a la institucionalidad que está detrás de este nivel. Y eso creo que hay que destacarlo en el contexto, porque el ministro hablaba de una oportunidad. Y yo creo que esta es una oportunidad porque también la institucionalidad está absolutamente ya conformada, sólida y con una estructura que a partir de los 6 años que tiene la Subsecretaría de Educación Parvularia ha tomado una fuerza en torno a generar un sistema de aseguramiento de la calidad que entró a implementarse este año, un sistema de desarrollo profesional docente que nos permite asegurar que hoy día, a final de este periodo, un 60% de los docentes van a poder ya participar de este proceso de desarrollo profesional,
Por otro lado, se han desarrollado una cantidad de instrumentos que también están orientados a los educadores, porque también se ha hablado de una de las críticas es que podría ser que este nivel de kinder obligatorio se conformara y se escolarizara, y yo creo que aquí tenemos que destacar que hay una cantidad de instrumentos que van a permitir, junto con el sistema de aseguramiento de la calidad, resguardar lo que queremos para este nivel educacional. Entonces, esa perspectiva es el primer antecedente que quisiera poner como marco. El segundo, que también hizo referencia al ministro, es que tenemos este compromiso, pero dentro de este compromiso con la Organización de las Naciones Unidas, en donde dentro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible nosotros generamos un acuerdo en el cual participaron 193 países que son en realidad los miembros de las Naciones Unidas, y finalmente lo que quisiera destacar acá es que esta agenda tiene como proyección el hecho de conformarse un plan maestro para generar un futuro sostenible, pero es un llamado a poner fin a la pobreza, a la inclusión, a darle igualdad de oportunidad en todas las dimensiones a todos los niños y niñas del planeta. Y frente a esta petición que hace y este compromiso histórico que se desarrolla ahí, es porque se pone la fuerza en que es la educación la que permitiría dar ese primer paso para salir de la pobreza y esa inclusión que permite dar las oportunidades en igualdad de oportunidades para todos los niños y niñas del planeta. Y en ese escenario que se plantea un compromiso al 2030. Pero también quiero decir que ya el 2015, que se hace este compromiso con 17 objetivos, de los cuales el objetivo 4 es el objetivo de educación para la calidad, también ya el año pasado se hace una revisión de los logros y lo que se pone en la palestra es que tendríamos que generar una agenda entre el 2020 y el 2030 con acciones mucho más de avanzada y mucho más fuertes. ¿Por qué? Porque ha sido lento el avance en esta agenda. Y en ese sentido quisiera destacar con esta próxima diapositiva, que voy a echar a andar, perdón. Algo pasa que no la puedo, ahí. Bueno, voy a seguir adelante para no detenerme, pero lo que quería mostrar con esta diapositiva, que no logro mostrar, es que hoy día tenemos una cantidad de países que están con el kinder obligatorio y por tanto hemos ido avanzando y se ha ido avanzando a nivel del mundo. Y se ha ido avanzando a nivel del mundo justamente porque la evidencia hoy día es absolutamente aplastante desde todos los ámbitos y todos los campos. O sea, hoy día tenemos en el campo desde el desarrollo de la neurociencia, desde el desarrollo y el aprendizaje, los educadores lo sabemos muy bien, desde también el plano curricular, del impacto que puede tener el generar un primer nivel como es el kinder obligatorio. Desde el derecho de los niños, el por qué tenemos que dar un mensaje tan fuerte de un kinder obligatorio, pensando en que tenemos que a la sociedad y a la cultura generar un cambio de cultura y a la sociedad entregar este mensaje fuerte de lo importante que es, porque hoy tenemos evidencia de que el gran desarrollo de aprendizaje y el gran desarrollo se genera en esta etapa. Por lo tanto, frente a esa evidencia uno no puede quedar impávido. Frente a esa evidencia es cuando uno pone sobre la mesa el que hoy día hay muchos países en Latinoamérica y entre ellos tenemos también en el mundo países como Suiza, Países Bajos, Reino Unido y cerca de nuestra región, Brasil, Perú, Colombia, Uruguay, que hoy día tienen no solamente el kinder obligatorio, también tienen el pre-kinder, o llamemos el nivel anterior obligatorio. Y eso es por lo mismo, es porque si realmente como tenemos en la mira el poder salir y dar, generar oportunidades para todos, tenemos que pensar en que los niveles más bajos, en los niveles de este nivel educativo es donde vamos a lograr nivelar la cancha. Y en ese escenario, que incluso curricularmente hoy día se piensa que poner la fuerza en los niveles educativos primarios sería mucho más efectivo para generar oportunidades que en los niveles más terminales de todo el sistema educacional.
Entonces, frente a eso, me adelanto a por qué el veto. Y claramente nos surgió una urgencia, y esa urgencia es mayor cuando enfrentamos a la pandemia. La pandemia ha generado una decepción. Hoy día aquí podemos ver en este gráfico, que ya lo hemos compartido anteriormente, que tuvimos especialmente en kinder una decepción de cerca de un 130%. Aquí podemos ver cómo ha ido históricamente y cómo hoy día nos enfrentamos a un problema importante producto de la pandemia, que es absolutamente entendible y comprensible, pero que hoy día tenemos que enfrentar el cómo podemos retornar y cómo podemos retornar y darle la confianza a los padres para poder para que puedan matricular nuevamente a sus hijos. Aquí tenemos una diferencia con el primero básico, que es lo que hoy día nos llama la atención fuertemente. Es decir, hoy día tenemos un nivel que es voluntario hasta kinder y un obligatorio que se inicia en primero básico. Y lo que vemos es que la pandemia produce ese efecto, es decir, un nivel voluntario para niños que son muy semejantes en características, semejantes en desarrollo, los vemos muy parecidos. Las mamás vemos a los niños entre kinder y primero muy parecidos, pero el resultado es que la decepción no aumentó en primero, como se aumentó en kinder y en prekinder. ¿Y por qué hay un efecto de este nivel que se considera un nivel que es, al ser voluntario, probablemente el Estado le da menos relevancia o probablemente se hace una lectura de que no tiene la relevancia en términos de la organización y los aprendizajes o todas las dimensiones que implica el primero básico? Entonces aquí hay un primer punto que creemos que hace urgente esto. Tenemos una pandemia que ha generado un cambio y que hace que se nos sume al punto que estamos tratando, que es lo importante que es el nivel inicial. En pandemia es aún más relevante. Aquí tenemos lo mismo, podemos visualizar la matrícula en prekinder y en kinder y en primero básico, y como vemos que se mantiene primero básico, lo vemos el 2021, y así vemos como ha bajado en prekinder fuertemente y también en kinder. Esto mismo hoy día se lo llevamos a nuestras postulaciones hoy. Hoy día la información, no habiéndose cerrado el proceso de postulación, hoy día vemos que eso no lo hemos recuperado. Aquí tenemos en este gráfico, podemos ver que hemos bajado desde el 2019, de 46.000 postulaciones, hoy día estamos en 29.000 postulaciones. Entonces claramente aquí lo que vemos es que hoy día se convierte esto en una herramienta muy relevante, el poder darle un mensaje a las familias de un kinder que pasa a ser obligatorio, porque para el Estado hay una responsabilidad enorme con este nivel, dada la importancia que tiene para el futuro de sus hijos y de sus hijas. Ahora, un punto que se ha tocado y que yo quiero retomar es que realmente hoy día sí podemos pensar en que tenemos una cobertura y una matrícula en el nivel de kinder alta. Tenemos un 97% en los quintiles más altos y un 95% en los quintiles más bajos. Pero el gran problema que tenemos es la asistencia. Hoy día un 66% de los niños faltan más de 20 días al año. Y en ese sentido, eso es un problema importante. Por lo mismo, quiero decir que la asistencia, cualquier educador lo sabe, tiene una relación directa con los logros en los aprendizajes. Y si aquí queremos tener un impacto, no solamente en aprendizaje en términos duros, sino que en aprendizaje en términos amplios, que tiene relación con todas las dimensiones, requerimos asistencia. Y creemos entonces que la asistencia va a ser un punto. Vuelvo a retomar el punto, lo importante que es la educación parvularia. Yo creo que aquí no hay nadie hoy día que lo dude. La evidencia, como digo, es sustantiva, se potencian todas las habilidades, tanto motrices, las funciones ejecutivas, la posibilidad de concentrarse, de entender, de comprender, se desarrolla el lenguaje. Se dice que es una ventana única porque no se repite en toda la trayectoria del ser humano. Se desarrolla el vocabulario. En la medida que desarrollamos la comprensión y el vocabulario, tenemos hacia adelante asegurada la comprensión también futura y el éxito futuro. Por lo tanto, asistir hace la diferencia. ¿Hace una diferencia asistir al kinder? Sí hace una diferencia, porque definitivamente estamos asegurando la trayectoria futura. Si nos vamos a la propuesta, tenemos que la propuesta lo que pretende es claramente cumplir el mandato
cumplir el compromiso internacional de Chile. Hay un llamado también a que pongamos sobre la mesa este compromiso, enfrentar el ausentismo, sobre todo en esta pandemia que vamos a tener que recuperar terreno con el ausentismo y la matrícula, asegurar el derecho a la educación en ese sentido y, por sobre todo, cambiar y generar un cambio cultural, que no va a ser inmediato, pero sí vamos generando un cambio, a darle una relevancia a este nivel, sobre todo en términos de la asistencia. Entonces, esta propuesta a lo que apunta es a garantizar que ningún niño se vea impedido de ingresar a primero básico si no hubiera cursado este nivel. Ese es un primer punto que ya estaba en la propuesta anterior, que se mantiene porque nos parece fundamental. Todos los niños y todas las niñas tienen que tener la oportunidad de entrar a un primero básico, por lo tanto, esto no implica que no pueda hacerlo. Se refuerza la obligación de los establecimientos, en el caso de niños y niñas que no puedan hacerlo porque están distantes de una evaluación diagnóstica. Esta evaluación diagnóstica de habilidades, de actitudes y de aprendizaje, lo que va a ayudarle al establecimiento para poder generar un plan de apoyo y de acompañamiento. Ahora, ¿qué le estamos adicionando en este veto? Porque esto es importante y que ha salido como una crítica anterior. Bueno, ¿cómo nos hacemos cargo como Estado de este plan de apoyo y de acompañamiento? ¿Cómo nos hacemos cargo que esos niños que están sin el kinder puedan entrar un primero, asegurando que han podido tener un refuerzo y han podido entrar en buenas condiciones y con las mismas oportunidades? Se adiciona entonces que los establecimientos deban informar semestralmente al Ministerio de Educación sobre los detalles, los avances y los objetivos cumplidos en esta implementación de este plan, siempre pensando en el enfoque de favorecer esta preparación para cada uno de los niños que esté en esta situación. Y también se agrega un punto que es muy relevante y que ha surgido, y yo creo que sí es muy positivo, que es que se acompañe este proyecto, se acompañe de una condición para los establecimientos de elaborar una estrategia de transición educativa, siguiendo los principios y las definiciones propias del nivel educativo. Es decir, aquí se pone una fuerza importante en que una vez que estamos asumiendo como Estado este kinder, la preocupación está en que todos los instrumentos están para poder enfocarnos en una metodología pertinente, con un enfoque de juego, un enfoque de bienestar, con un enfoque que no nos aleje de la escolarización y de tal manera de apostar en este mismo proyecto, poner esta condición de un plan y una estrategia. Para esto, cerrando, esta implementación se ve reforzada. Inicialmente, previo al veto, teníamos un fondo de 2.000 millones que estaban enfocados exclusivamente para aquellos, para ese 5%, si ponemos en promedio, de niños que no tenían la posibilidad de un kinder y por lo tanto asegurar que iba a existir la opción de la infraestructura y la posibilidad de construir si se requiriera para poder darle esa opción a ese grupo de niños. Y junto con eso, a este plan de acompañamiento que estaba previo a este veto. Pero en este veto lo que nosotros estamos ingresando son aumentando el fondo de 2.000 a 4.000 millones y poniendo un foco que ha salido como una crítica y recogiéndola, que tiene que ver con poder sumar este plan estratégico de articulación al primero básico, que podría implicar capacitación de los equipos pedagógicos y directivos en temas muy relevantes como son el poder generar justamente el desarrollo de competencias socioemocionales, el poder generar una metodología que es muy propia y pertinente de este nivel, que pone el juego como un centro, el aprendizaje mediante experiencias significativas integradas, que también es muy propio de este nivel, el poder generar un foco en que las educadoras se concentren en su formación, en cómo generar interacciones de calidad, cómo mediar con los niños, cómo generar toda la acogida y todo el ambiente para poder generar aprendizaje. Y por otro lado, también poder generar una posibilidad de invertir y que los establecimientos puedan invertir en recursos pedagógicos, es decir, estamos pensando en que puedan cambiar sus salas, que puedan generar rincones de juego, que puedan a lo mejor renovar toda su estructura, que les permita generar un ambiente que acompañe a esta metodología que es muy propia de este nivel educativo. Entonces, bueno, con esto quisiera resaltar el hecho de que estamos generando un fondo importante a lo cual van a poder acceder todos los establecimientos municipales, también todos los de la dirección pública, los LEP, y por lo tanto estamos aquí inyectando también un monto que va a significar
una inversión muy importante en un kinder que hoy día necesitamos también, que además de ser obligatorio, sea realmente de calidad. Y ese es el punto. Entonces, con esto quisiera yo cerrar la presentación, señor presidente, insistiendo mucho en que esto realmente se convirtió en una urgencia, porque hoy en pandemia estamos y tenemos que enfrentar en Chile el desafío de volver y hacer retornar, dar la confianza y hacer retornar a todos nuestros niños y niñas esta experiencia que pudieran tener en un kinder. No queremos que ningún niño se quede sin esta experiencia y por otro lado queremos enviarle el mensaje fuerte a nuestra cultura, a nuestros padres, de que haciendo que esto es un nivel tan importante que debe ser obligatorio porque es la base de oportunidades para sus hijos, para sus hijas del futuro. Estamos asegurando el futuro por medio de este proyecto de todos los niños y niñas de Chile. Gracias, presidente. Muchas gracias, subsecretaria. Señor ministro, ¿algo que acotar? Su jefe de asesores. Diputados, está presentado por parte del ministro y la subsecretaria el veto de Su Excelencia, el presidente de la República. ¿Alguien quiere hacer consultas, preguntas? Se ofrece la palabra. Diputada Girardi. Gracias, presidente. Bueno, saludar a la subsecretaria María Jesús y también al ministro. Para respetar la distancia, vamos a aprovechar que tenemos un poquito más de espacio. Sí, lo primero, quisiera, si nos pudieran transmitir cuál fue el principal argumento del Senado para el rechazo del proyecto. Eso es lo primero. Lo segundo, uno de los argumentos que más se ha escuchado para restablecer la obligatoriedad tiene que ver con el tema de la asistencia, ¿no? Ahora, cuando uno mira la realidad, la educación básica, por ejemplo, la asistencia es obligatoria, ¿no? Y sin embargo en los sectores más pobres tenemos igual un problema de asistencia, ¿no? Es donde hay menos asistencia precisamente, ¿no? Y eso no está dado por el hecho de que sea obligatorio, porque básicamente son niños que se enferman más, las condiciones de habitación y de habitabilidad muchas veces de estas familias hace que los niños se enfermen mucho más y por lo tanto el establecer este nivel como obligatorio no va a asegurar la asistencia. No sé si ustedes han mirado ese tema, ¿no? O cómo lo están abordando. Porque esto ocurre también como todos sabemos, la educación básica, y por eso nosotros hemos insistido mucho en que la subvención no tiene que ser por asistencia, sino que tiene que ser por matrícula, ¿no? En este caso, el tema de la subvención, ¿no?, va a estar otra vez planteada por el tema de la asistencia, ¿no?, y no por matrícula, y por lo tanto nos vamos a ver enfrascados en el mismo problema que tienen hoy día todos los niveles educacionales que están sujetos a financiamiento por asistencia y no por matrícula. Ese es como un tema que quería, el segundo tema que quería plantear. Y lo otro, que a mí me parece interesante todo lo que tiene que ver, o sea, con aquellos aportes que tiene este veto en relación a las metodologías, generar ambientes distintos de aprendizaje. Sin embargo, ahí en reiteradas partes se habla de programas de estudio para este nivel, ¿ya? Lo que me parece contradictorio con incorporar el tema del juego, el tema lúdico, el tema del desarrollo integral, ¿ya?, cuando se supone que precisamente en esta etapa, ¿ya?, los niños y niñas, el objetivo no es que estudien, es que aprendan a relacionarse, que aprendan a interactuar, que desarrollen motricidad fina, que desarrollen motricidad gruesa. ¿Ya? Cuando habla de programas de estudio, yo creo que sería interesante que se pudiera especificar, ¿no?, a qué se refiere, ¿no?, y por otra parte, por qué se usa esa misma terminología de
lo que implica después un desarrollo que tiene que ver más con el desarrollo intelectual, más que con el tema de del desarrollo de la voluntad, del movimiento, de la emocionalidad que es propia de esta etapa de desarrollo de los niños, ¿no? Y niñas que están en este nivel. Esas serían mis 3 preguntas por ahora, presidente, lo que pude captar de la exposición y de una lectura muy rápida del veto. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado señor Pardo. Muy breve, si la diputada Girardi, por su intermedio, podría decir dónde sale programas de estudio en el veto, porque no lo encuentro. Sí. Yo lo encontré, así que no está errada. Está en varias partes, pero ahí yo la marqué. En la página 8 dice intercalar entre las palabras elaborar planes, las frases. Perdón, pero no se escucha, los que estamos a distancia no se escucha, perdón. Disculpe, el que tenía su micrófono puede repetir, está Sí, apagado. está en la página 8, donde se habla precisamente en la indicación 8, intercales en el inciso 5 del artículo 31 entre las palabras elaborar y planes, la frase programas de estudio de educación parvularia. Es que la indicación hay que leerla en referencia al texto, y el texto dice, donde se intercala, dice el Ministerio de Educación deberá elaborar, y ahí donde se introduce la palabra, entre las palabras elaborar y planes, la frase programas de estudio de educación parvularia, deberá elaborar programas, planes y programas de estudios para nivel de educación básica y media. Entonces está referido a los niveles superiores, no que se van a incorporar programas de estudio en la básica, en la parvularia, eso entiendo yo. No sé si... Disculpe, claro. subsecretaria, yo le voy a dar la palabra cuando sea pertinente, porque si me lo permite, anote como parte para que se pueda hacer cargo de las consultas y las responda en su momento, por favor. Como programa. Sí, perdón, señor presidente, de todas maneras. El diputado señor Rey, que está pidiendo la palabra, sí, por favor. Sí, lo que pasa es que la educación parvularia, como toda la educación en general, no puede estar al libre albedrío, tiene que tener una estructura mínima, y esos son los programas. Entonces que no tenga programa, o sea, es como no tenga nada, o sea, así es en todas partes. ¿Sí? Gracias, diputada. Sí. Yo quiero que se evite un diálogo entre diputados. Sí, yo pregunté precisamente por qué se usa el mismo concepto, ¿ya? Cuando no se trata de programas de estudio propiamente tal, ¿no? Y es una consulta que está dirigida a la especialista, que en este caso es la subsecretaria, ¿no es cierto?, de Educación Parvularia. Yo también tengo algunas consultas que me gustaría precisar. En general, primero, nadie duda de la importancia de la educación parvularia, menos un profesor. De manera que eso creo que no está en discusión. Y quiero recordar y hacerme cargo de lo que planteó el señor ministro inicialmente, y es que efectivamente se había aprobado por unanimidad. Y eso es la mejor demostración aquí en la Cámara de que efectivamente nadie duda de la importancia que tiene en el desarrollo de nuestros niños la educación parvularia a lo más temprano que sea posible. Ahora, esa educación parvularia tiene que ser una educación que tenga, ¿no es cierto?, ciertos lineamientos curriculares que apunten a ese nivel de desarrollo de nuestros niños y niñas. Resuelto ese tema, ¿no es cierto?, despejado, el problema que se presentó posteriormente es que tanto académicos, especialistas, como educadoras de párvulo nos hicieron prevención respecto de, uno, si era conveniente o no establecer la obligatoriedad de este nivel de transición, inicialmente primer nivel de transición y segundo nivel de transición, para el ingreso a la enseñanza básica. ¿Y por qué fue el cuestionamiento que nosotros no vimos y tenemos que asumirlo? Y es que nos dimos cuenta y nos demostraron que había zonas, sectores del país donde el propio Estado, que está exigiendo la obligatoriedad de cursar este nivel para ingresar a la básica, no
tiene oferta. Y eso, de la dimensión y tamaño que sea, parece una incoherencia. Yo no puedo obligar a algo que yo mismo, Estado, que tengo la responsabilidad, como lo declara la propia ley, que el Estado es el que tiene el deber de proveer, ¿no es cierto?, educación, no lo está cumpliendo. Y las hay. Yo me pongo y me sitúo en la región, perdónenme que personalice, pero que también puede ser la región del diputado señor Romero y muchas de ustedes, que tienen sectores rurales donde no hay educación parvularia, no hay oferta para este nivel. Ese era un primer tema. Creo que el veto lo resuelve, para ser honesto, lo resuelve de una manera que a mí me resulta un poquito ambigua y me gustaría que nos explicara un poquito más en detalle, señora subsecretaria, cómo que yo califiqué aquí como ingreso alternativo, ¿no es cierto? Porque dice que aquellos alumnos que, siendo obligatorio, pero aquellos alumnos que por alguna razón no hagan segundo nivel, porque ahora ya no es el primero, solo el segundo, y eso lo enfatiza el veto, cómo, ¿no es cierto?, va a ser este sistema de acceso alternativo, que es esta prueba que ustedes dicen que van a hacerle para medir las habilidades, etcétera, etcétera. ¿Cuál y cómo se establece eso para que no quede al arbitrio de cada establecimiento educacional? A eso me refiero, tiene que ser un solo sistema. Luego, esa es mi consulta sobre esa materia. Segundo tema. Otro problema que nos hicieron presente los gremios, los especialistas y todo fue el tema de que este proyecto, por primera vez en la historia de la educación reciente, incorpora el concepto de entregar subvención a este nivel de la educación. Y quiero que me respondan, porque yo vi el veto y en ninguna parte hay la palabra subvención. Entonces, si ustedes me aclaran, por favor, ¿va a haber subvención para este sector o será el sistema financiado del modo que hoy día conocemos, que es aporte directo a la JUNJI, a Integra o vía convenio en el caso de los BTF? Importante despejar ese tema porque ese fue uno de los cuestionamientos en cuanto que el tema de la subvención, en la manera en cómo se concibe que es una subvención por asistencia media y no por matrícula, es un sistema que está legítimamente, fuertemente cuestionado por importantes sectores. Y algunos lo hacen responsable de los problemas que tuvo la educación municipal y que nos llevó a pensar en el tema de la desmunicipalización, no habiendo logrado, a pesar de que éramos algunos partidarios, un financiamiento de otro, modificar el sistema de financiamiento y tener un financiamiento basal, por darle un nombre, que significara un financiamiento más estable, porque el sistema de subvención por matrícula de asistencia media genera ingresos variables para gastos que son normalmente fijos, y eso genera todos los problemas de desfinanciamiento. Entonces, y el otro tema, y con esto termino, el otro aspecto que no vimos suficientemente, porque yo he hecho una reflexión sobre esto, ¿por qué nosotros no vimos en su momento, porque no profundizamos mucho en ese tema? Es el riesgo, y de ahí me engancho con lo que es la preocupación de la diputada Girardi, de la escolarización temprana, que todos los especialistas, no yo, todos los especialistas dicen que en esta etapa de la educación parvularia es claramente inconveniente, que esta etapa es otra, la noción curricular que tiene que haber detrás de. Entonces, claro, cuando habla de programas de estudio, yo entiendo a la diputada Girardi, chuta, ¿qué? ¿Vamos a tener un programa así que le vamos a hacer después mediciones y evaluaciones como las concebimos clásicamente? No olvidemos que ya en el sistema hoy día hay colegios o establecimientos en donde le hacen prueba a los niños para ingresarlos a este nivel, lo que es una brutalidad. Pero ¿es así o no? Colegios en donde a los niños de 3 años, de cuarto, le están haciendo pruebas.
Entonces, eso es, del punto de vista estrictamente educativo, irracional, y nosotros no lo podemos consagrar en una ley. Entonces, sintetizo, porque a lo mejor me desvío un poquito. Primero, la obligatoriedad, a mi entender, está bien resuelta en el veto. ¿Cómo se resuelve el mecanismo para este proceso alternativo? Los que no pudieron hacer. Primero, ¿hay subvención o no hay subvención? 3, el riesgo de escolarización. Son mis consultas concretas, señora subsecretaria. Gracias. Puede, por supuesto. Muchas gracias, señor presidente. Si me permite, subsecretaria, ¿me permite? Es que la diputada Girardi quiere hacer una consulta para que la recoja toda y le doy al tiro la palabra, señor ministro. Sí, solamente agregar, presidente, que en la parte final, se me había olvidado, aparece un presupuesto de 4.000 millones. Que es el doble de lo que tenía el proyecto inicial. Sí, 4.000 millones, estamos hablando de 4.000 millones de pesos, ¿no? Sí. 4.000 millones para capacitación y para infraestructura, ¿no? Sabemos que en materia de infraestructura estamos sumamente al debe, ¿no? Quiero recordar que uno de los presupuestos que planteó el Ejecutivo para la educación escolar y media fueron 186.000 millones, ¿no? Para recuperar los déficits, ¿no? Ahora, un establecimiento que se arregló estoy hablando del servicio local de Barranca, costó casi 800 millones. O sea, estamos hablando para arreglar, no para hacer nuevo, para reparar, 800 millones. Quiere decir que estamos hablando de casi 1.000 millones para un establecimiento, ¿ya? Una escuela nueva o una infraestructura nueva muchas veces sale 2.000 o 3.000 millones. ¿No? Un poco en la línea que plantea el diputado Venegas. Si el Estado no concurre en los sectores, ¿no? Donde no hay oferta con infraestructura pública, ¿no? Es dejarle el tema a los privados, ¿no? Y uno de los temas que nosotros no queremos que con un proyecto como este, ¿no? Por la obligatoriedad, el Estado no asuma ninguna obligación desde el punto de vista de generar la infraestructura y el servicio necesario y que se le traspase esa obligación al privado. O sea, obligación de todos los ciudadanos chilenos a asistir a este nivel, ¿ya? Y el Estado no asume la responsabilidad de generar la oferta, porque con un presupuesto como este obviamente no lo va a poder hacer, y sin embargo se le delega esta responsabilidad al privado, ¿ya? Generando un nuevo sistema, ¿ya? Parvulario, ¿ya? Donde finalmente, principalmente van a ser los privados los que tengan que invertir para desarrollar la oferta. Y quiero decir, diputado Venegas, que no solo en los sectores rurales se da la situación de la falta de oferta. En sectores populares, en los jardines de la Junji, no hay espacio muchas veces. Hay listas de espera para que los niños puedan asistir a los distintos niveles. Entonces, el Estado no está a la par de esta obligatoriedad, ¿no? Obliga a los ciudadanos, pero no se obliga a sí mismo a generar la oferta para establecer esta obligatoriedad, y eso nos parece que es sumamente contradictorio, de obligar a otro y no obligarse a sí mismo cuando uno es el que está obligando. Tiene un punto ahí y se lo concedo en relación que hay sectores urbanos, especialmente en grandes urbes, y que falta efectivamente oferta. Bien, señor ministro, usted había pedido la palabra y luego la subsecretaria. Gracias, presidente. Antes de darle la palabra a la subsecretaria, quisiera englobar, para que la subsecretaria pueda ir al detalle, pero dar una respuesta global a una serie de consultas que son muy razonables y que obviamente se entrelazan entre sí. Lo primero es despejar algunas dudas que lamentablemente se han instalado en torno a este proyecto, que es importante despejar porque son dudas que son totalmente legítimas, pero que no dicen relación con el proyecto. Yo creo que eso es muy importante despejarlo, porque lamentablemente se ha generado a veces en lo que ha sido la tramitación de esta iniciativa, algunos mitos en torno al alcance del proyecto que yo creo que es bueno despejar. Y tiene que ver con lo que planteaba por su intermedio la diputada Girardi, de cuáles habían sido los reparos del Senado y cómo esos reparos fueron debidamente abordados. Los reparos del Senado, uno podría decir que se distinguen en tres. Primero,
un conjunto de observaciones que se hicieron en el Senado, que fueron acogidas en la comisión mixta, pero que lamentablemente, no obstante haberse planteado como solución en la comisión mixta, no hubo el consenso necesario para cumplir. Esas dicen relación con con si esto generaba o no un obstáculo para los niños para el ingreso a primero básico. Si acaso esto iba a generar una escolarización adicional o excesiva en el kinder. Y respecto de eso, nosotros hicimos una propuesta en la comisión mixta que lamentablemente no generó consenso, no obstante haber sido conversada previamente con miembros de la comisión, pero llegado el minuto de la votación no se concretó, y que ahora se dejan de manifiesto en el veto, despejando esas dudas. Lamentablemente el diputado Venegas parece que se tuvo que parar, ¿no? Sí, porque justo era la pregunta que él había planteado, pero el punto es que si un niño, por cualquier razón, no obstante ser obligatorio el kinder, no ingresa a kinder, cualquiera sea la razón, lo que asegura el proyecto es que ese niño ingresa luego directamente a primero básico. Por tanto, no hay aquí un obstáculo para su ingreso al sistema escolar. Pero obviamente, como nos interesa que vayan a kinder, en el evento de que por cualquier razón no vaya a kinder, en primero básico, el establecimiento deberá hacer un diagnóstico y tomar las medidas de nivelación adecuadas para compensar la falta de kinder en ese caso. Por lo tanto, esa duda que se planteó en el Senado quedó despejada y a nuestro juicio se resuelve adecuadamente en la propuesta que hace el veto. Luego, después, si el diputado Venegas necesita que le expliquemos o no, se lo podemos repetir, no hay inconveniente. Pero creemos que queda bien resuelto. Lo segundo es que en materia de escolarización o no del nivel de kinder, es bueno recordar que este proyecto no altera la forma en que hoy día el kinder está organizado, sino que lo hace obligatorio para generar dos cosas que son importantes y que tienen que ver con las preguntas. Primero, un cambio cultural en las familias, de aproximación a la educación parvularia en este nivel, porque creemos todos, y entiendo que hay consenso en ello, que es importante. Y segundo, porque queremos, y esto tiene que ver un poco con lo que plantea la diputada Girardi, que el Estado asuma una obligación en relación a la educación parvular. Cuando se hace el nivel obligatorio, es el Estado el que asume una obligación. Y esa obligación la tiene que resolver a través de una multiplicidad de instrumentos. Los recursos iniciales eran 2.000 millones, pero ojo, lo que se conversó y se planteó en la indicación en ese momento, y lo señala también el veto, es que luego en las líneas presupuestarias que siguen, se mantienen recursos para poder hacer frente a las eventuales dificultades que sigan apareciendo. Por tanto, es un aporte inicial que ahora se duplica con una finalidad mayor, que es la finalidad de darle a el nivel de kinder precisamente un carácter específico de educación parvularia que lo distinga del mundo escolar. Y por esa vía, evitar la escolarización que diversos expertos han señalado que no es adecuada ni conveniente. Por lo tanto, ahí hay un tema que se despeja que nos parece relevante. Lo tercero, lo planteaba también el diputado Venegas, este proyecto no altera en nada el mecanismo de financiamiento. No es un proyecto que se refiere al financiamiento de la educación parvularia, sino que se refiere a el vínculo del Estado con esta obligación y cómo genera condiciones para que esté disponible, y también, por un lado, un cambio cultural de la familia respecto de lo relevante que espero no cambia o no introduce modificaciones al mundo, al tema del financiamiento. Por lo tanto, no hay innovación. Y los sustos, entonces, que algunos plantearon sobre esa vía son sustos, para estos efectos infundados. Cuarto, la diputada Girardi planteaba que hay un tema con la asistencia. Efectivamente, tenemos un problema de asistencia en kinder. Por eso creemos que es importante promover la asistencia en estos niveles. La obligatoriedad, efectivamente, no es una herramienta única ni exclusiva para generar mayor asistencia, pero la evidencia muestra que sí hay una diferencia entre la asistencia en kinder, que no es obligatoria, y la asistencia en primero básico, que sí lo es. Y por tanto, hay ahí una... Ahora, si uno mira el contexto general, y es una información que tiene la comisión y podemos volver a enviársela, las diferencias de asistencia en los niveles
escolares, en este caso, entre establecimientos que tienen mayor concentración de alumnos prioritarios y los que tienen menor concentración de alumnos prioritarios, es interesante porque la evidencia muestra que a mayor concentración de alumnos prioritarios, la asistencia es mayor. Y eso ha sido, en la información que tenemos disponible, una cosa más o menos pareja desde el año 2015, entre los años 2015 y 2019, que es la información que tenemos recogida. Entonces, obviamente, hay un elemento que siempre tiene que estar alerta, pero es interesante como los datos muestran que en los establecimientos que tienen mayor concentración de alumnos prioritarios, la asistencia es mayor. Por último, el tema de las bases curriculares y otras cosas que, por supuesto, la subsecretaria quiera complementar, es importante distinguir, y alguien lo señalaba ahí, no alcancé a escuchar quién lo señaló en la sala, pero es la ley actual la que se refiere a las bases, los planes y programas en la educación parvularia, y esos planes ya existen y tienen un foco muy centrado en el juego, en las actividades, en las habilidades, y no en la escolarización. Y la referencia que hace el proyecto es una referencia que se hace a lo que actualmente dice la ley, pero no es que se esté innovando, ni mucho menos que se quiera por esta vía escolarizar los proyectos, sino que todo lo contrario. Dicho eso, le pediría a la subsecretaria que complemente todo aquello que considere debe ser complemento. Sí, ministro, falta aclarar la consulta del diputado Venegas respecto de la subvención que no aparece en este proyecto, de la forma de financiamiento, si va a ser por traspaso como es actualmente o por vía subvención. No, eso decía, diputada, este proyecto no altera la manera en que hoy día se financia la educación parvularia, no toca, no modifica en nada la forma en que hoy día se financia la educación parvularia. Gracias, ministro. María Jesús, tiene la palabra. Solamente quisiera complementar respecto al punto de los programas de estudio, si bien aparece la terminología porque está en la ley de programas de estudio, estos fueron desarrollados por expertos con enfoque en las bases curriculares y aprobados para este nivel por el Consejo Nacional de Educación, que también considera un grupo de expertos importantes para poder justamente velar y garantizar el enfoque y la metodología. Por lo tanto, creo que aquí hay un alcance de nombre, diputada, que me parece pertinente desde esa perspectiva, pero creo que en el fondo, el programa en sí es un conjunto de experiencias, ni siquiera aparece, está absolutamente establecido así, experiencias integrales, enfocadas 100% en el juego y en los lineamientos de las bases curriculares. Así que ese es un punto importante que a lo mejor uno puede revisar como el titular, digamos, pero en sí mismo el instrumento es absolutamente pertinente. Quisiera también desde la subsecretaría resaltar el hecho de tener una línea presupuestaria futura para este nivel. Me parece interesante el hecho de pensar que, si bien es cierto, cuando uno piensa en construir un establecimiento, un jardín, o especialmente lo vemos nosotros en los jardines, los montos que son, pero también vemos, por ejemplo, un fondo que ha puesto a disposición la subsecretaría para estos niveles y cómo con estos niveles con montos mucho menores logran generar salas de clases muy atractivas, muy atractivas. Entonces creemos que el enfoque en este caso tiene mucho que ver con el potenciar esta antiescolarización, de poner salas con bancos en orden, sino que poder generar rincones, espacios de lectura, etcétera. Creemos que eso puede ser un inicio interesante. Sin embargo, me quedo también con la idea de que la línea presupuestaria futura puede ser aún más interesante. Eso es lo que quisiera aportar respecto a lo que dice el ministro. Muchas gracias. Gracias, subsecretaria. El diputado Romero ha solicitado la palabra. Gracias, presidenta. Gracias, presidente. Quiero aprovechar la presencia del ministro para agradecer los fondos que se entregaron a nivel nacional y particularmente de mi distrito para la recuperación de los establecimientos educacionales. La verdad es que un monto no menor. Por eso, gracias, ministro, a usted, a su equipo y obviamente al Ejecutivo. Y respecto a lo que planteó la diputada Girardi hace algún momento, la verdad es que no me cuadra que la reparación de un establecimiento sea cercano a los 1.000 millones de pesos.
porque si la construcción de un local, un establecimiento nuevo son 2.000, 2.500 millones, la reparación es casi la mitad. Entonces yo, ministro, y lo he dicho muchas veces en esta comisión, espero que algún día el Ejecutivo, estimada Presidenta, persiga responsabilidades, pues, porque aquí hay responsables. Vimos el otro día a una alcaldesa que da pena a los establecimientos como se lo dejó su antecesor, y bueno, y se van para la casa y nadie responde, y es plata de todos los chilenos. Por lo tanto, yo de verdad, primero, repito, ministro, subsecretaria, que bueno, lo felicito y le agradezco, porque hay establecimientos que necesitan una reparación. Pero de esta magnitud de 1.000 millones de pesos, o como lo vimos hace algunos días acá con una municipalidad de aquí de Santiago, yo creo que no puede pasar inadvertido, no se pueden ir para la casa y que responda Moya, porque al final Moya somos todos los chilenos, pero ¿a quién más le duele? A la gente de más escasos recursos. He dicho, Presidenta, gracias. Gracias, diputado Romero. En todo caso, estas cifras que doy son del SLEP de Barranca. No, pues no se Las escucha. cifras que estoy dando son del SLEP de Barranca, donde efectivamente aproximan los 800 millones la reparación de un establecimiento. ¿Ya? Hay otros que son 500, otros que son 300, pero me refiero a que son 4.000 millones para capacitación y para infraestructura, porque aparecen los dos elementos en el proyecto. Me parece sumamente escaso como presupuesto. Presidente, le cedo al... Señor ministro, señora subsecretaria, le ruego, y también al señor asesor, les ruego y a mis distinguidos colegas que acepten mis excusas porque tuve que salir a raíz que estamos discutiendo en paralelo un proyecto en sala donde había pedido intervenir, cuestión que ya hice, por eso me ausenté de esta comisión. Presidente. Señor ministro. Sí, no, muy en síntesis, sin ánimo de repetir, pero como usted hizo una consulta que yo respondí, pero creo que es bueno que escuche al menos sintetizada de nuevo la respuesta, que creo que se lo agradezco mucho. Sí, usted planteó dos inquietudes fundamentales, tres, digamos, la de las bases curriculares, que la subsecretaria la acaba de responder y ha señalado con claridad de que es un concepto que no incorpora esta ley o este veto, sino que está en la LEGE y que está muy bien resuelto gracias al trabajo técnico realizado por la subsecretaría y el Consejo Nacional de Educación, donde las bases curriculares ponen un foco central y específico en la educación parvularia, con una mirada totalmente distinta de lo que ocurre en el mundo escolar, centrada en el juego, en las habilidades, en el desarrollo integral de los niños, acorde a las necesidades específicas de esa edad. Por lo tanto, entendemos que eso queda despejado porque no es una incorporación que haga el veto, sino que es una referencia a la ley, pero esa referencia está bien resuelta técnicamente gracias al trabajo del Consejo Nacional de Educación y la Subsecretaría de Educación Parvularia, bajo la lógica de que la educación parvularia tiene un foco específico distinto, ¿cierto? Por lo tanto, obviamente, si quiere más detalles se le pueden entregar, pero entendemos que eso queda despejado gracias a lo que hoy día existe ya en esa materia. Lo segundo es que usted preguntaba sobre el sistema de financiamiento. Yo quiero ser muy claro. Ni el proyecto original ni el veto modifican en nada el sistema de financiamiento actual de la educación parvular. Este proyecto no modifica el financiamiento, sino que lo que hace es imponerle al Estado una obligación de velar porque la educación parvularia a nivel de kinder sea obligatoria y apunta a un cambio cultural de las familias para que aprecien lo importante que es ese nivel bajo ese punto de vista. Por lo tanto, no hay modificaciones y en eso, si bien yo entiendo, porque también nos hicieron ver, algunos gremios se sintieron preocupados, digamos, amenazados. Eso yo puedo darle total tranquilidad, presidente, de que este proyecto no toca en nada el sistema de financiamiento actual. Lo siguiente es que usted planteaba cómo se resuelve esto de si un niño no va a kinder, pero entra a primero básico. Eso efectivamente surge como un mecanismo para dar una solución a los casos eventuales y específicos de niños que por cualquier razón no vayan a kinder. Obviamente queremos que todos vayan, ese es el objetivo de la iniciativa, y vamos a hacer todos los esfuerzos para que así sea. Pero sabemos que puede ocurrir que por razones ya sea de la familia o lo que venga, digamos, de falta de carencia de infraestructura momentánea,
que algún niño no vaya a kinder. Lo que propone el proyecto es que ese niño pueda entrar de todas maneras a primero básico. El objetivo es que si por cualquier razón no fue a kinder, esa carencia no le afecte su desarrollo futuro, ¿cierto? No queremos cerrarle la puerta, todo lo contrario, queremos que esto sea un progreso permanente para esos niños. Y por tanto, si no va a kinder, que entre directamente a primero básico, donde no se le puede hacer ningún tipo no se le puede rechazar bajo ningún punto de vista, es decir, entra directamente a primero básico, pero con una obligación para el establecimiento, no para el niño. La obligación de hacer un diagnóstico y de sobre la base de ese diagnóstico tomar las medidas remediales que sean necesarias frente a la falta de kinder, para nivelar lo antes posible, Presidente, yo solo quiero terminar. Yo sé que esto es complejo porque obviamente implica un cambio cultural. Y quiero solo terminar con lo que dije al principio. Creo que es fundamental aprovechar la oportunidad de dar una señal, de que salgamos todos del discurso de que los consensos son importantes y demos señales concretas de consenso en materia educacional. La educación parvularia es el lugar donde podemos generar ese consenso. Y creo que acá hay una preciosa alternativa y los invito a, por favor, no dejar pasar esa oportunidad. Gracias, presidente. Muchísimas gracias, señor ministro. No sé si la señora subsecretaria quiere agregar algo más. No, gracias, presidente, no. Estamos bien. José Pablo. Perfecto, habló el jefe, así que yo haría lo mismo. Muy bien. Estimados colegas, les quiero decir lo siguiente, para transparentar, porque aquí creo que hay que actuar muy transparentemente. Este es un veto presidencial y he estado consultando con nuestra secretaría, que es para estos efectos una ministra de fe, de las acciones, que nuestras acciones se apeguen estrictamente a nuestro ordenamiento y a nuestro reglamento. Tratándose de un veto presidencial, no corresponde la invitación de otras personas a intervenir. De manera que alguna idea de invitar a otras personas que opinen sobre no está. No es un proyecto de ley, es un veto presidencial y uno lo que hace también en la sala es pronunciarse a favor o en contra. Procedimiento que también tenemos que seguir en esta sesión. Como convocamos hoy para conocer por primera vez el veto y explicar los fundamentos que a mí me parecen que han sido súper valiosos, debo decirlo, señor ministro y señora subsecretaria. A mí me deja muy tranquilo, por ejemplo, la idea de que se despejara el fantasma de una subvención y una eventual, ¿no es cierto?, mercantilización de este nivel, lo que no había ocurrido nunca. Bueno, debo ser honesto, nobleza obliga. Esto me deja claro y está, ¿no es cierto?, para la historia fidedigna de la ley, el señor ministro fue enfático. No cambia el financiamiento del sistema. ¿Cierto? Se han tomado los resguardos para evitar la escolarización. Y dos, en la eventualidad de que un alumno, que un alumno no pueda hacer por lo que sea una enfermedad, imposibilidad, falta de cobertura, ingresa. O sea, esta obligación no va a ser un impedimento para que puedan continuar su estudio en básica. Entonces yo creo que tenemos otro escenario, el veto presenta mejora, el veto pone más recursos, creo yo que todavía es insuficiente, pero también dice que la ley de presupuesto, si fuera necesario, puede incorporar más recursos. De manera que este es el escenario. Yo les pido que entonces, estimados colegas, nos convoquemos de inmediato y estén avisados. Mañana, señor ministro, señora subsecretaria, tomamos la decisión de convocar a esta misma hora para votar el proyecto definitivamente y cumplir, el veto, hay que ser riguroso, y cumplir así con los plazos que la discusión inmediata nos plantea. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión. Presidente, muy breve. Sí. Muy breve. Le agradezco, solo transmitirle para que esté al tanto de la comisión, yo mañana tengo una actividad a esta misma hora fuera de Santiago y por tanto no podré conectarme, pero la subsecretaria certamente estará presente para esa sesión.
Lo entendemos perfectamente y para votar mañana su presencia no es indispensable, pero sí la de la subsecretaria sí es que lo estima. Muy bien, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión y agradeciéndole su participación, se levanta. Thank you.